saludamos cordialmente y te damos una calurosa bienvenida de parte de nuestro ministerio Monte Olivar. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita y a que nos sigas en nuestra página ministerial de Facebook. En este día aprenderemos sobre el tema Dios ha hablado, pero primero pondremos en las manos de Dios este tiempo. Señor, aquí estamos delante de ti para ponernos en tus manos, para decirte que te amamos y que sin ti nuestra vida no tiene sentido. Concédenos el perdón por todas nuestras faltas y todo aquello con lo que te hemos ofendido. Ayúdanos a ser mejores todos los días. Danos un corazón nuevo, Señor, para poderte amar como tú quieres. Amado Dios, te agradecemos por este día y por todas las cosas lindas que nos has regalado. Ponemos en tus manos esta enseñanza con la plena confianza de que nos edificarás por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios declara que habla y cuando lo hace, habla con justicia. Siempre podemos depender de lo que Él dice porque lo que Él dice es correcto. Dios nos habla de muchas maneras. Dios ha hablado a través de la naturaleza. La presencia de Dios, bien conocida. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Con estas palabras la Biblia inicia la historia del mundo y no está tratando de probar la existencia de Dios, pues desde el principio ya era Él y ya estaba activo. Los escritores de la Biblia nunca dudaron ni cuestionaron la existencia de Dios y tampoco se metieron en discusiones eternas con los demás para mostrarles la real existencia de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18, leemos: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El hecho de que no podamos ver a Dios no tiene por qué hacernos dudar de su existencia. Aunque Dios es invisible, sabemos que existe porque podemos ver el resultado de su obra poderosa. El mundo que nos rodea, es decir, la naturaleza, es uno de esos resultados. La gente a través de los siglos y en todas partes del mundo ha llegado a la misma conclusión. Toda la creación apunta a un poderoso creador. En el libro de Jeremías, capítulo 32, versículos del 17 al 20, leemos: ah, Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, nada es imposible para ti. Una declaración similar de Dios como creador también la encontramos en el Salmo 33, versículos del 6 al 9. Dice la palabra: por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Dios toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El apóstol Pablo habla de los que se esconden de la verdad acerca de Dios, de los que no quieren aceptarla. Nos muestra por qué Dios está a disgusto con ellos. En Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20 nos dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las verdades sobre Dios pueden verse claramente entendiéndolas a partir de lo que ha sido creado. Entonces, contemplar la creación nos ayuda a tener mayor conocimiento de Dios. Dios señala que al mirar la evidencia de la creación, esta prueba que Él es Dios. Nos damos cuenta de la presencia del viento por el efecto que tiene sobre las hojas y sobre el polvo al arrastrarlos de manera mucho más clara. Sabemos de la presencia del Señor por el efecto de su obra alrededor de nosotros. Dios lo ha hecho en forma clara y por eso la gente no tiene excusa ninguna cuando tergiversa la verdad de Dios.
Algunos quieren vivir sus vidas como que si no hubiera un Dios a quien rendirle cuentas. Tratan de evitar la necesidad de Dios, creyendo y enseñando a algunos que todo lo que vemos a nuestro alrededor se formó por casualidad. Pero, ¿se formó la creación por accidente? Según ellos, unas partes de materia se cambiaron por casualidad y formaron seres humanos que no tienen espíritu ni propósito. De una larga cadena de casualidades, nosotros somos un accidente en camino hacia el accidental final. ¿Tiene sentido esto, hermanos? ¿Dónde y cuándo se ha visto que tantos accidentes den como resultado una naturaleza tan ordenada? ¿Qué sucedería si una gran explosión esparciera piedra y madera? Y aunque eso se repitiera muchas veces, ¿tú crees que los millones de partículas tendrían la posibilidad de juntarse de tal manera que formaran una casa normal? ¿Bajarían primero las piedras más pesadas para crear una base sólida? ¿Caerían después las fracciones más pequeñas de tal manera que se harían paredes en los cuatro costados con sus puertas y ventanas en los lugares adecuados? ¿Caerían ciertas partes del techo en tal orden que formarían el techo para evitar que entrara el agua de la lluvia? Nadie podría decir que una casa se hizo por accidente. Su orden y diseño requieren la acción de un arquitecto, sin ninguna duda. Hebreos 3:4 nos da una explicación simple y dice así: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Observemos la hoja más simple en la naturaleza. El diseño es mucho mejor que cualquier casa. Tiene pequeñas aberturas para el flujo de gases. Puede captar la luz solar y utilizarla para producir energía. Sus venas transportan alimentos de la tierra. Se parece más a una ciudad muy ordenada y es solo una hoja. Consideremos selvas y bosques llenos de diferentes plantas, los abundantes tipos de animales y todo lo que se necesita para darles vida. Leamos el Salmo 147, versículos 8 y 9. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, el que da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. David, el gran rey de Israel, compuso la siguiente canción. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. ¿Cuánta razón tenía el rey David? Si el sol, que es una entre millones de estrellas, es tan grande, mucho más grande es el que hizo todos los soles. Por eso, Él es el Padre de todas las luces, según Santiago 1:17. Si el sol cambiara su curso, aunque fuera un poco, la vida en la Tierra desaparecería. Todos los elementos se ubican en el lugar exacto para que la vida se pueda mantener en el planeta. Ese diseño tan cuidadoso, en cada detalle, requiere de un arquitecto. El cerebro del niño más pequeño tiene más partes activas que todas las estrellas que podemos ver en una noche. Nuestras mentes manejan grandes pensamientos. Nuestros ojos ven la belleza de los colores de los seres vivos. El espíritu humano tiene el poder de escoger y amar. El rey David se maravilló tanto que expresó lo siguiente a Dios en el Salmo 139, versículo 14. Dice la palabra: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. La persona que dice que no hay Dios se equivoca. Viene a ser como el ratón de una fábula que, comiendo pan en la oscuridad, dice: como no veo al panadero, no es posible que exista un panadero. La palabra de Dios describe muy bien a los que se niegan a verlo. En Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22, dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios.
Nosotros que hemos conocido a Dios, debemos darle gloria y gratitud a nuestro Creador. El aire procede de Dios. Sus gases se combinan en la justa medida para que se dé la vida. Cuando comemos, debemos saber también que la comida y la bebida que consumimos son parte de las provisiones que el Padre nos da. En Hechos capítulo 14, versículo 17 nos dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciéndolo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. El solo hecho de nuestra existencia es ya un regalo maravilloso. Le debemos a nuestro Creador todo lo que somos y tenemos. Cuando entendamos eso, no será difícil darle al Señor la gloria que le corresponde. Debemos dedicarle nuestra vida, pues Él nos la ha dado. Lo correcto es proceder así. Nuestras vidas son abundantes desde todo punto de vista cuando respetamos, adoramos y servimos al Creador. Leamos Juan capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es necesario dedicar tiempo y esfuerzo para servirle a Dios. Nuestro tiempo es realmente el mismo que Él nos da y nuestro tiempo en esta tierra llegará a su fin tarde o temprano. No debemos desperdiciarlo. El creer en Dios va más allá del solo hecho de saber cosas de Él. Esta fe nos debe llevar a buscarlo para adorarlo. Aún quienes no saben cómo acercarse a Dios pueden buscarlo. Dios no necesita probar que existe porque ya es obvio. Pero la naturaleza sola no basta. Dios ha hablado a través de los profetas también. En el Salmo 19, versículos 1 y 8, dice lo siguiente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Este salmo del rey David habla del mensaje de la naturaleza de Dios, pero también hay otro mensaje. No solo vemos mediante las luces que Dios puso en los cielos, también vemos por medio de otra luz, una luz espiritual que nos llega por medio de los mandamientos de Dios. Para que una persona pueda conocer a Dios, necesita más luz de la que la naturaleza puede ofrecer. O sea que solo la naturaleza no basta. La naturaleza nos enseña lecciones únicas, entre ellas la del orden increíble que hay en todas las cosas, tanto vivientes como no vivientes. También nos entera de la existencia de la sabiduría y el gran poder de Dios. Las leyes de la naturaleza son siempre constantes y confiables. Por eso podemos creer que nuestro Dios también es constante y confiable. La naturaleza también nos mueve a plantear muchas preguntas, entre ellas, ya que Dios es tan grande, ¿se ocupa de nosotros que somos tan pequeños? Algunas personas creen que Dios es demasiado poderoso y lejano como para que se le moleste. Y por eso se han vuelto a las cosas de este mundo o a algún otro espíritu en busca de ayuda en momentos difíciles. Otros creen que Dios está en su contra y dicen, si la abundancia de alimento demuestra la bondad de Dios, ¿qué significa la escasez de alimento? Y cuando hay sufrimiento y muerte, ¿es que Dios ha dejado de ser bondadoso? La naturaleza no nos da detalles sobre la personalidad y el pensamiento de Dios. No nos dice cómo acercárnosle. Nos hace formular preguntas, pero no ofrece todas las respuestas. Pero Dios es un Dios que habla. ¿Por qué algunos se extrañan ante el hecho de que Dios hable o se comunique con nosotros de alguna forma? La lógica dice que Él debe poder comunicarse. Si nosotros hablamos, y algunos demasiado, ¿será posible que el Dios Todopoderoso no pueda hablar?
cuando algunos pensaban que Dios hacía caso omiso de sus pecados, el autor de los Salmos les dijo en el Salmo 94, versículo 9, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Se puede continuar con esa lógica. ¿Será posible que el que hizo la lengua no pueda hablar? ¿Será razonable pensar que aquel que creó los idiomas no sabe usarlos? Dios quería que Moisés sacara a su pueblo de Egipto. Pero cuando Moisés tuvo dudas, el Todopoderoso razonó con él de la siguiente manera. En Éxodo 4, versículos 11 y 12 dice lo siguiente. Y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, hoy yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Obviamente Moisés sabía hablar, pero le preocupaba no poder expresarse bien. Le preocupaba que sus palabras no fueran claras o que no fueran bien escogidas. Pero Dios le aseguró que podía hacer lo que fuera necesario para que él se expresara de manera óptima. Si tenemos dudas sobre la claridad del mensaje divino, podemos dejar de preocuparnos, porque Dios no solamente se comunica, sino que lo hace en forma excelente. Dios nos ha hablado por medio de los profetas. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El amor de Dios por nosotros es tan grande que no podría permanecer en silencio. Él puede comunicarse de muchas maneras. En el pasado decidió comunicarse por medio de los profetas, que eran sus voceros. En Hebreos capítulo 3, versículo 7, las mismas palabras de David se presentan como las palabras del Espíritu de Dios. Dice, tal como dice el Espíritu Santo. De manera semejante se expresa en cuanto a Jeremías. El Espíritu Santo nos da testimonio, dice Hebreos capítulo 10, versículo 15. Hebreos y algunos otros libros de la Biblia hablan a menudo así. Nehemías capítulo 9, versículos del 20 al 30 son un ejemplo en el Antiguo Testamento. Dice cómo el Espíritu de Dios estuvo en sus profetas, enseñando y advirtiendo a su pueblo por muchos años. Pero algunos podrían preguntarse, ¿cómo fueron reconocidos los verdaderos profetas de Dios? ¿Cualquier persona puede autonombrarse profeta de Dios con intención de tener fama, fortuna o poder? Casos así se presentaron en el pasado y todavía ocurren. Muchos de quienes hoy dicen hablar en el nombre de Dios se contradicen. Sus mensajes no coinciden. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dios sabía que surgirían falsos profetas. También sabía que la gente tendría problemas para identificar quiénes eran profetas de Dios y quiénes no. Por eso es que Dios se aseguró de demostrar cuáles eran verdaderos y cuáles no. Dios escogió a Moisés, quien se había criado en Egipto y no se le conocía como profeta entonces. Muchos en su época hasta podían verlo como falso profeta. ¿Cómo podría la gente reconocerle como profeta? Veamos la respuesta en Éxodo capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirían, no te ha aparecido Jehová. Como respuesta, Dios le dijo a Moisés que lanzara su vara al suelo. Por el poder de Dios, la vara se convirtió en víbora. Entonces hizo Dios que Moisés la recogiera y por el poder de Dios volvió a ser vara. En Éxodo 4, versículo 5 dice, por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres,
el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero también Dios dio otros milagros a Moisés para que él probara que era de Dios su mensaje. A estos acontecimientos les llamó señales. Podemos leerlo en Éxodo capítulo 4, versículos 8 al 30. Pero debemos tener en cuenta que el enemigo de Dios también tiene cierto poder. Con sus encantamientos, los magos egipcios copiaron algunas de las cosas que hizo Moisés, pero sus milagros no eran superiores. Éxodo capítulo 7, versículo 11 dice: Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Dios mostró el poder que solo Él tiene sobre su creación. Su poder en Moisés era tan grande que todos pudieron ver que él era profeta de Dios. Una vez que Dios demostró la autoridad de Moisés, ya no era necesario que los profetas auténticos después de él hicieran todos los milagros que él hizo. Dios estableció una forma para probar a los profetas del futuro. En aquel tiempo, el profeta que no pasara esta prueba era ejecutado. Prueba para los profetas podemos encontrarlas en Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22. El profeta que tenga la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta habla en nombre de Jehová y no cumple lo que dijo, ni acontece, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Dios sabía también que habría dirigentes y adivinos que podrían adelantarse a los acontecimientos. Esto puede ser mediante la suerte o por habilidades especiales, como las de los magos egipcios, por lo que Dios indica la prueba para estos casos en Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 3. Dice la palabra: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Vemos entonces tres pruebas de autenticidad. Todo profeta verdadero después de Moisés mostró ser auténtico mediante 1. Señales. El poder inferior de los magos no era una prueba. 2. Sus predicciones se cumplieron. Dios nunca miente ni se equivoca. Y 3. Concordancia con lo que Dios había revelado sobre su personalidad por medio de Moisés. Dios no se niega a sí mismo, ni niega sus enseñanzas. Los falsos profetas no tenían ni el poder ni la verdad de Dios. En algún momento todos perdieron la prueba. Así, a través de los siglos, Dios mostró claramente quiénes eran sus verdaderos profetas y quiénes no lo eran. Por esta razón, la Biblia dice que Dios habló a los hombres por medio de los profetas, en Hebreos 1:1. Sus escritos son la palabra de Dios que llega a nosotros en las frases de los profetas auténticos. Si buscamos a Dios y su camino, iremos a las escrituras. Son la verdad dada por el mismo Dios. En 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice lo siguiente: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21 dice: Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Jesucristo confirmó que Dios ha hablado.
Jesús prestó mucha atención a los versículos del capítulo 6 de Deuteronomio. Un escriba le preguntó que cuál era el más importante de los mandamientos de la ley. Leamos en Marcos capítulo 12 versículos 29 y 30 cuál fue su respuesta. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si fuésemos creación de muchos dioses, todos tendrían derecho a nuestro amor, pero Dios es uno, solamente Él tiene derecho a nuestro amor. Debemos amarlo a Él solamente y con todo el corazón, con toda el alma, la mente y el entendimiento, no a otros dioses. El primero de los 10 mandamientos que Jehová entregó en el monte de Sinaí fue este, en Éxodo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Según Efesios capítulo 6, versículo 12, nuestra lucha es contra potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, pero todos estos, ante nuestro Dios, son totalmente impotentes. Pablo exhortó a la gente a que se alejara de los dioses falsos. Él escribió cartas diciendo: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. 1 Corintios capítulo 8, versículo 4. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Y en Gálatas 4:8 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La revelación profética del Antiguo Testamento llegó a su culminación cuando apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo Él la revelación completa de Dios. La Biblia no sería Biblia ni estaría completa sin Jesucristo. La frase "en estos postreros días" nos habla del tiempo de Dios para dar a conocer cuándo se convertiría la palabra hablada en la palabra encarnada. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La frase "el resplandor de su gloria" es una expresión majestuosa de la deidad. Juan nos ha dicho en el capítulo 1, versículo 18: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También es Juan quien nos dice que cuando Cristo se manifestó, vimos su gloria, o por lo menos una parte, porque cuando iba a morir, Cristo dijo: glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan capítulo 17, versículo 5. Entonces, ¿por qué Cristo es Dios? Por un lado, el apóstol Pablo nos habla de la imagen misma de su sustancia y también nos dice de él siendo en forma de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Esto era lo que Dios tenía preparado para hablarnos en los postreros tiempos. Era alguien de su misma sustancia, era alguien semejante a Él. Es Él mismo. Como Cristo es igual a Dios, es el creador de todo lo que existe, visible e invisible, pero también el único que obró nuestra salvación. Notemos entonces cómo el mismo Señor que crea el universo con su palabra, lo sostiene también con su palabra. Pero no cualquier palabra, sino la palabra de su poder. En Hebreos capítulo 1, versículo 3
dice, Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa es una declaración asombrosa. Está escrita en tiempo presente, diciendo que Él es aquel quien está sosteniendo todas las cosas ahora mismo. Y lo grande de aquel, por medio de quien Dios nos ha hablado últimamente, es que posee la autoridad por medio de su muerte en la cruz para perdonar nuestros pecados. Pero todavía hay más. El texto nos dice que después que hizo su creación y nos dio su salvación, ahora tiene la posición de intercesor como el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. El lugar que ahora ocupa el Señor no es en la cruz, sino en la majestad en las alturas. Entonces, mis amados hermanos, al ver la obra de Dios y su propósito eterno, no tenemos sino que predicar su amor por el hombre. Pensemos en las veces que habló y las maneras de cómo lo ha hecho. El Señor Dios no nos ha dejado en la oscuridad, buscando a ciegas respuestas a nuestro destino eterno y en la relación con Él. Él se ha revelado claramente a sí mismo y su eterno propósito para su creación. Dios no ha estado en silencio. Él ha hablado. Dios ha hablado en su Hijo y al hacerlo se ha revelado plenamente a sí mismo. Él no ha dejado nada en reserva. Cristo lo ha revelado. Él está ahí para ti. Solo tienes que pedirle que entre en tu corazón. Él dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ábrele la puerta de tu corazón y permite que gobierne tu vida. Haz una oración como esta. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió en la cruz por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Te pido perdón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una vida nueva contigo como mi Señor y Salvador. Por favor, escribe mi nombre en tu libro de la vida y prometo serte fiel. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, te lo ruego. Amén. Si hiciste esta oración y has creído en tu corazón que Jesús es el Señor, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Comienza a leer la Biblia y pídele al Espíritu Santo de Dios que te dé entendimiento para discernir su palabra. Te invito a que te acerques a una iglesia donde se predica la palabra de verdad. Dios te mostrará la iglesia en la que debes congregarte. Que Dios te guarde, que Dios te proteja y te bendiga abundantemente. Te esperamos en la próxima.